Hola, vamos a hablar de identificación de fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Vamos a ver distintas fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo. Algunos ejemplos. Primero vemos un cuerpo en caída libre. ¿Vale? Aquí se ve un bloque que está en el aire. Si está en el aire, ¿qué va a pasar con este bloque? Bueno, cuando tú sueltas un bloque en el aire en la Tierra, aquí en el planeta Tierra, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a caer hacia abajo. Lógicamente. ¿Por qué se va a caer hacia abajo? Y de manera acelerada, además. Pues porque hay una fuerza aplicada. ¿Qué fuerza aplicada hay sobre ese peso? Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el propio bloque. Y esa fuerza es la que llamamos peso. Está aquí representada con el vector P. ¿Vale? Entonces, P será la fuerza que ejerce la Tierra sobre nuestro cuerpo. Y se aplica, como hemos visto, en el centro de gravedad de nuestro cuerpo. ¿Vale? Igual que la Tierra hace una fuerza de atracción sobre nuestro cuerpo hace una fuerza de atracción sobre la Tierra. Si esta es una fuerza de acción, P, pues tendrá una fuerza de reacción P', que será igual en módulo, tendrá la misma dirección que P, pero sentido inverso, sentido contrario. Esto es por la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción. ¿Vale? P', fijaos, P' se va a aplicar, es la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la Tierra y se aplica al centro de gravedad de la Tierra. ¿Vale? P y P' son un par de fuerzas de acción-reacción. Lo que he dicho, iguales en módulo, pero opuestas en sentido. ¿De acuerdo? Si hacemos el diagrama del cuerpo libre de nuestro bloque, supongamos que este bloque tiene una masa m, pues ¿cómo se representaría? Simplemente un puntito y el vector, todas las fuerzas aplicadas a nuestro cuerpo libre, a nuestro bloque. Solamente tenemos una, es un cuerpo en caída libre. Pues será el peso. Fijaos que no se representa P' en nuestro diagrama de cuerpo libre, solamente la fuerza P, que es la que estamos aplicando a nuestro bloque. Nunca se aplican en un diagrama de cuerpo libre en el mismo cuerpo las fuerzas de acción-reacción, porque si no se anularían entre sí, no tiene sentido. ¿Vale? Vamos ahora con el siguiente caso. Identificación. Esto sería un cuerpo en reposo colgado de una cuerda. Aquí tenemos nuestro cuerpo en reposo colgado de la cuerda. Vamos a suponer que esta es una cuerda que no tiene masa. No tiene masa y además es inextensible, o sea que no se estira como si fuera una goma, sino que es rígida, ¿vale? ¿Qué fuerzas aparecerían en nuestro cuerpo? Fijaos, aquí aparece la fuerza peso que teníamos, la fuerza de reacción sobre el centro de la Tierra sería P', como en el caso anterior, pero ahora aparece una nueva fuerza, que es la fuerza T, la fuerza de tensión, que sería la fuerza que ejerce la cuerda sobre nuestro cuerpo. Al igual que la cuerda ejerce una fuerza sobre nuestro cuerpo que hemos llamado T, esta sería la tensión, ¿vale? Pues el cuerpo ejercerá una fuerza sobre la cuerda igual, en la misma dirección, pero de sentido contrario, que sería T'. ¿Vale? Bueno, si vamos un poquito más en la presentación, lo vemos aquí. T es la fuerza que ejerce la cuerda sobre el cuerpo y se aplica al centro de gravedad del cuerpo, ¿vale? Y luego aparece la fuerza T', que es la que ejerce el cuerpo sobre la cuerda, por la tercera ley de Newton. Igual, la misma dirección y de sentido contrario. Se aplicaría al centro de gravedad de la cuerda. Fijaos, T y T' y P y P' son pares de fuerza acción-reacción. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, T sería acción-reacción y luego P y P' son otro par de fuerzas distintas de acción-reacción. Si queremos hacer nuestro diagrama del cuerpo libre de nuestro bloque de masa m, pues ¿qué tendríamos que dibujar? Solo las fuerzas aplicadas a nuestro bloque de masa m. En este caso, ¿qué fuerzas hay aplicadas? Sobre nuestro cuerpo estaría P, que sería el peso, y T, que sería la fuerza que hace la cuerda sobre nuestro cuerpo. Pero no T' ni P'. Esas son fuerzas que hace nuestro cuerpo sobre la Tierra y sobre la cuerda. ¿Vale? Entonces solamente dibujamos las fuerzas aplicadas sobre nuestro cuerpo. Mirad. ¿Cómo lo hacemos? Dibujamos primero los ejes de coordenadas. En este caso solamente vamos a tener fuerzas en el eje vertical, con lo cual voy a dibujar el eje Y. Y luego aquí las fuerzas aplicadas. Aquí podríamos tener nuestra masa m en un puntito. ¿Y qué fuerzas hay aplicadas sobre nuestro bloque? Pues el peso y la tensión. Ya está. Y luego lo que se hace es aplicar la segunda ley de Newton,
que es suma de fuerzas igual a masa por aceleración en cada uno de nuestros ejes. Solamente hemos definido un eje, el eje Y. En el eje X no hay ninguna fuerza, con lo cual solamente voy a aplicar la segunda ley de Newton a ese eje. Bueno, aquí tenemos, esto significa suma de fuerzas, todas las fuerzas. Hay que sumar todas las fuerzas igual a masa por aceleración, ¿eh? Este simbolito que se ve aquí, que se llama epsilon, mayúscula, es suma de fuerzas. Bueno, pues en el eje Y, ¿qué fuerzas tendremos? Tendremos, por un lado, ¿cuál va a favor del eje Y? La tensión. ¿Cuál va en contra? En sentido contrario, el peso. Por eso es T menos P. Y en este caso es igual a masa por aceleración. Pero este bloque se mueve. Este bloque no se mueve, está colgando y no se mueve ni para arriba ni para abajo, ¿vale? Porque la cuerda impide que se mueva. Entonces, masa por aceleración será igual, es cero. La aceleración es cero. Algo que no se mueve tiene aceleración cero, ¿vale? Entonces será igual a cero. Si despejamos T, pasando esta P al otro lado, sumando, pues nos queda que la tensión es igual al peso, y el peso sabemos que es mg. Pues con esto sabemos que la tensión es igual a m por g. Vamos a otro caso. En este caso tenemos un bloque apoyado en una mesa, en una superficie horizontal, que es una mesa. Mirad, ¿qué fuerzas aparecen? Bueno, pues como siempre tendremos nuestro peso. Aquí está definido nuestro peso, P. Pero ahora hay una mesa que impide que este cuerpo baje hacia el suelo, ¿vale? Se queda ahí apoyado en la mesa. Entonces va a aparecer una nueva fuerza que llamaremos fuerza normal. Y la denotamos por N, fuerza normal, ¿vale? Será N. N es la fuerza que hace la mesa sobre nuestro bloque, ¿vale? N es la fuerza que ejerce la mesa sobre nuestro bloque, sobre nuestro cuerpo. Se aplica en el centro de gravedad del cuerpo. Igual que la mesa hace fuerza sobre el bloque tiene que hacer fuerza sobre la mesa. Por eso aparece N'. N' es la fuerza que ejerce el cuerpo, el bloque, sobre la mesa y se aplicará ¿a qué? Al centro de gravedad de la mesa, ¿vale? Entonces tenemos otro par de fuerzas que será N y N'. Fijaos, el módulo de N es igual a N', tiene la misma dirección pero sentidos opuestos. N' apunta hacia abajo, N apunta hacia arriba. Es un par de fuerzas. También tenemos nuestra fuerza P', como siempre, esta estaría aplicada al centro de la Tierra, que sería la fuerza peso, la fuerza de la gravedad que ejerce nuestro bloque sobre el centro, sobre la Tierra, ¿vale? Esa sigue estando ahí. Si queremos dibujar nuestro, bueno, antes de nada, entonces N y N' y P y P' son pares de fuerzas acción-reacción, como siempre. Si queremos hacer nuestro diagrama del cuerpo libre, pues vamos a dibujar todas las fuerzas aplicadas a nuestro bloque. Solo las fuerzas aplicadas a nuestro bloque, no las que el bloque hace sobre la mesa o sobre la Tierra, sino las que la Tierra hace sobre el bloque y las que la mesa hace sobre el bloque. Definimos nuestro eje y solamente tendremos fuerzas en el eje vertical, con lo cual el eje X no lo voy a dibujar. Aquí tendríamos nuestra masa M y ¿qué fuerzas hay aplicadas? Pues por un lado estaría el peso y por otro lado la normal. Y ahora aplicamos la segunda ley de Newton, que es suma de fuerzas igual a masa por aceleración, lo de siempre. En el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos a favor del eje Y? Pues sería la normal. La normal siempre es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto, entre nuestro cuerpo y la superficie que sea. N menos P, porque P va en sentido contrario, tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Este bloque sale volando para arriba o atraviesa la mesa? No, se queda donde está, con lo cual no se va a mover, ¿vale? No se va a mover tal y como está, con lo cual la aceleración será cero. Entonces, por eso este es igual a cero. Si despejamos N, nos queda que N es igual al peso, igual a mg. Vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos un bloque igual apoyado en una mesa, pero ahora hay una fuerza F que está tirando de ese bloque. Ya no voy a dibujar las fuerzas de acción-reacción, solamente me voy a centrar en lo que es el diagrama del cuerpo libre del bloque. Entonces no tengo que pintar las fuerzas de reacción que hace el bloque sobre la Tierra, ni sobre la mesa, ni nada por el estilo. Solamente me voy a centrar en el bloque, ¿vale? Bueno, vamos a dibujar lo que es el diagrama del cuerpo libre. Fijaos, ahora tenemos fuerzas en el eje X y en el eje Y. He definido mi eje Y de esta manera y mi eje X de esta otra. Ahora ya tengo mis ejes Y
y mi eje X. ¿Vale? Este es mi sistema de coordenadas que me he definido. Bueno, pues dibujo las fuerzas. Aquí estaría mi bloque de masa M. ¿Y qué fuerzas tenemos? Pues por un lado tenemos el peso, que siempre es vertical hacia abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra. La normal, que es la fuerza que aparece por estar en contacto con la superficie, ¿vale? Es la fuerza perpendicular a la superficie. Y luego una fuerza F que está aquí aplicada, ¿vale? Pues alguien que está tirando del bloque. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí. Y ahora tenemos que aplicar la segunda ley de Newton en cada uno de los ejes, en el eje X y en el eje Y. Bueno, aquí estaría la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Y ahora en el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos a favor del eje Y? N. En contra sería P. Y ahora, ¿este bloque se levanta del suelo? No, no se levanta del suelo. Si el bloque no se levanta del suelo, quiere decir que su aceleración es cero, como antes, como en los casos anteriores. Despejo N y me queda que N es igual a mg, ya tendría una ecuación. Pero ahora vamos a resolver la ecuación en el eje X, porque sí que tenemos fuerzas en el eje X. En el eje X, ¿qué fuerzas tenemos a favor de que se mueva por el eje X? Pues tendremos F, ¿no? F, esta es la fuerza a favor de que se mueva por el eje X. Bueno, y está aquí dibujada, ¿eh? La fuerza F. ¿Y qué fuerzas tenemos en contra? La fuerza que tenemos en contra no hay ninguna. No hay rozamiento, no hay nada, ¿eh? Entonces, esa suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Fijaos que ahora sí que el bloque puede moverse. El bloque sí que se moverá, ¿eh? Entonces será igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Vale? Esta será la ecuación del movimiento. O sea que esa fuerza va a hacer que nuestro bloque se mueva de manera acelerada. Vamos con otro caso. Imaginemos que ahora la fuerza está formando un cierto ángulo alfa con la horizontal. Es el mismo caso de antes, pero ahora la fuerza no es horizontal, sino que forma un ángulo alfa. Bueno, pues igual, nos dibujamos nuestro diagrama del cuerpo libre. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos nuestra fuerza y vamos a descomponerla. Esta fuerza que está aquí la descomponemos en el eje X y en el eje Y, sus componentes en el eje X y en el eje Y. En el eje X será Fx su componente y en el eje Y será Fi su componente. Bueno, fijaos ahora que por trigonometría puedo saber lo que vale Fx y Fi. Fx es F por el coseno de alfa. Fijaos que coseno de alfa, aquí se ve muy bien, el coseno de alfa, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, en este triángulo rectángulo, el cateto opuesto es este de aquí. Entonces será igual a... el cateto contiguo. No lo he puesto. El cateto contiguo es Fx. Será igual a Fx partido por la hipotenusa. La hipotenusa es F. Si despejamos Fx, nos queda que Fx es igual a F por el coseno de alfa, como hemos puesto aquí abajo. Y para la Y es lo mismo. El seno de alfa, ¿a qué es igual? A cateto opuesto. Ahora sí, el cateto opuesto, que es Fi, ¿lo veis? Es Fi partido por la hipotenusa. La hipotenusa es esta de aquí, que es F. Con lo cual, Fi va a ser igual a F por seno de alfa, que es lo que pone aquí abajo. Entonces, ya tenemos nuestras componentes Fx y Fi. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton a cada eje, al eje X y al eje Y. Bueno, vamos con el eje X. En el eje X, fijaos, ¿qué fuerzas hay a favor de que se mueva por el eje X? Fx será igual a la masa por la aceleración. Si despejamos la aceleración, nos queda que a su x tiene que ser igual a f sub x partido por m. Pero f sub x sabíamos que era, aquí está, aquí arriba, es f por coseno de alfa partido por m, que es justo el valor que aparece aquí. Vale, en el eje Y, ¿qué tendríamos en el eje Y? En el eje Y, si el bloque no se levanta, entonces fuerzas a favor que tendríamos del eje Y sería Fi menos el peso, bueno, y nos falta otra fuerza a favor, sería más la normal, tiene que ser igual a masa por aceleración, pero si el bloque no se levanta sería igual a 0, ¿de acuerdo? Con lo cual la normal tiene que ser igual al peso menos F sub I igual a mg menos F sub I, que era F por seno de alfa. Esto siempre y cuando
el bloque no se levanta. Para que el bloque no se levante, F sub i tiene que ser mayor a P. O sea, F sub i, tiene que ser menor o igual a P. Porque si no, en el momento en el cual F sub i sea mayor que el peso, entonces el bloque se levantaría por el aire. Entonces sí tendríamos una aceleración, esto no sería 0 y la normal pasaría a tener un valor de 0. En cuanto el bloque ya no tiene contacto con la superficie, no hay normal. Entonces, si F sub i es menor que el peso, entonces sí que se cumpliría esta ecuación. La normal es una fuerza que va a ir disminuyendo a medida que F sub i sea más grande. Si llega un momento que F sub i es suficientemente grande como para que sea mayor que el peso, entonces el bloque se levanta. Pero en este caso hemos supuesto que el bloque no se levanta, ¿vale? El bloque no se levanta. No se levanta. Bueno,